En un momento en la sala del tribunal que nadie vio venir, la hermana de la princesa Diana, Lady Sarah McCorquodale, subió al estrado. Y el silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Con emoción cruda y décadas de verdad guardada, habló del papel devastador de la reina Camila en la caída de Diana. No la mató, pero ayudó a quebrantarla, dijo Sarah entre lágrimas. Lo que se desarrolló no fue solo un testimonio. Fue una rendición de cuentas que sacudió los cimientos reales hasta la médula. Lágrimas en la sala del tribunal. En la mañana del 6 de febrero de 2025, el silencio se apoderó de la abarrotada sala del tribunal cuando Lady Sarah McCorquodale, la hermana mayor de la princesa Diana, subióle al estrado. Lo que siguió no fue solo un momento legal. Fue una exhalación nacional que se gestó durante décadas. Sarah, ahora en sus 70, se sentó erguida pero visiblemente agobiada. Y cuando abrió la boca, fue como si la sala se moviera. Comenzó haciendo referencia a una carta de 1995 que Diana escribió a su abogado, Lord Miscavige, en la que describía la presencia desestabilizadora de Camilla Parker B.S. La carta, nunca antes vista por el público, decía: «Hay alguien en mi matrimonio que no debería estar allí, pero nadie parece dispuesto a sacarla». Sarah luego explicó cómo esta paranoia temprana, una vez descartada por personas con información privilegiada del palacio, se volvió imposible de ignorar. Diana se sentía rodeada, dijo, no por enemigos, sino por indiferencia. A medida que continuaba, Sarah se emocionó más. Describió la forma en que las sospechas de Diana fueron alimentadas más tarde por las manipulaciones del periodista de la BBC, Martin Basher, quien usó registros bancarios falsificados para sugerir que el personal de Diana la estaba traicionando. Combinado con la creciente presencia de Camila en los eventos reales, en 1994 y 95, la paranoia solo se profundizó. El tribunal observó cómo Sarah se detenía 2 veces para recuperar la compostura. Los testigos dijeron que la sala del tribunal se congeló cuando Sarah citó la ahora famosa frase de Diana: «Éramos 3 en este matrimonio». Pero esta vez no fue un fragmento de sonido. Era una hermana recordando confesiones susurradas, llamadas telefónicas entre lágrimas y noches de insomnio. Un funcionario presente le dijo a The Guardian: «Se sintió como si Diana hubiera entrado en la sala. Hay alguien en mi matrimonio que no debería estar allí, pero nadie parece dispuesto a sacarla». Diana, 1995. Carta en la Lord Miscavige. La apertura de Sarah no fue una actuación en la sala del tribunal. Fue una rendición de cuentas. Detrás de las declaraciones cuidadosamente redactadas, había décadas de dolor enterrado. Y lo que vino después profundizó aún más. El mundo recuerda la entrevista de Diana el 20 de noviembre de 1995 en BBC Panorama. Pero Sarah nos recordó que la verdadera confesión no ocurrió en la televisión. Sucedió en habitaciones privadas, cartas garabateadas y pasillos solitarios. Porque Diana no solo se sintió traicionada por una mujer, sino que se sintió abandonada por un sistema. Y el siguiente capítulo revelaría cuán profundamente corrió esa traición. Camila como la tercera en discordia, el segundo segmento del testimonio de Lady Sarah, se centró directamente en Camilla Parker B.S., no como una villana de los tabloides, sino como una presencia persistente de la que Diana nunca pudo escapar. Revisando la infame entrevista de la BBC,
Sarah dijo que la cita de Diana sobre que éramos 3 en este matrimonio no era una exageración. Fue un eufemismo. Diana había estado diciendo esto en privado desde 1989. Sarah reveló: simplemente no escuchamos. El testimonio confirmó que Camila y el príncipe Carlos mantuvieron una relación emocional y física durante finales de la década de 1980, incluso cuando Diana intentó salvar su matrimonio. Sarah leyó una nota de 1990 en la que Diana confesaba: ella conoce su horario mejor que yo. Ya no sé en qué me estoy metiendo. Esta cita, que nunca antes había sido publicada, sorprendió a la sala del tribunal con su vulnerabilidad. Sarah compartió cómo Diana reorganizaba su agenda en torno a los eventos a los que Camila podría asistir, incluso pidiendo al personal que confirmara si Camila estaba en las listas de invitados. Para 1992, Diana estaba emocionalmente exhausta. Comenzó a registrar sus experiencias en detalle, incluida una entrada donde describió un evento real, donde Carlos pareció buscar la mirada de Camila al otro lado de la sala. Me dijo que sentía como si un fantasma hubiera cobrado vida, dijo Sarah, con la voz entrecortada. La evidencia del tribunal incluyó un memorándum interno que mostraba la creciente presencia de Camila en Highgrove House a principios de 1993, a menudo coincidiendo con las ausencias programadas de Diana. Sarah le dijo al tribunal que era deliberado, y Diana lo sintió. La tensión emocional se convirtió en desesperación cuando el matrimonio colapsó públicamente. Según Sarah, Diana se sintió expulsada con sonrisas educadas, mientras Camila era introducida sin disculpas. Ella conoce su horario mejor que yo. Ya no sé en qué mesera estoy metiendo. Nota privada de Diana, 1990. Si bien el daño emocional se estaba volviendo más claro, no fue solo la presencia de Camila lo que aplastó a Diana. Lo que vino después fue algo más oscuro. Documentos manipulados, paranoia fabricada y la traición de la confianza por parte de figuras de los medios que afirmaban ofrecer ayuda. La siguiente parte del testimonio de Lady Sarah apuntó a Martin Bashir, revelando cómo las mentiras plantadas por la prensa empujaron a Diana aún más al aislamiento. Esto no fue un drama de tabloides. Fue un engaño orquestado y desencadenaría el desmoronamiento tanto de la imagen pública como de la confianza privada de Diana. Documentos falsificados y guerra emocional. La sala del tribunal se inclinó hacia adelante cuando Lady Sarah relató uno de los giros más oscuros en la historia de Diana: el engaño de Martin Bashir. Confirmó bajo juramento que en 1995 Bashir falsificó documentos, incluidos extractos bancarios falsos, que sugerían que miembros del personal de Diana estaban secretamente en la nómina del Miss o filtrando información a los tabloides. Estos documentos falsos se mostraron a Diana en reuniones privadas, sembrando una nueva ola de paranoia. Sarah dijo que su hermano, el conde Spencer, inicialmente confió en Bashir y lo presentó a Diana en Althorp House en agosto de 1995. Una vez que Bashir se ganó la confianza de Diana, Sarah explicó que explotó su temor de que nadie en la casa real estuviera realmente de su lado. Se convenció de que a sus amigos se les pagaba por mentir. Sarah dijo que destruyó su último sentido de seguridad. La creciente paranoia de Diana, amplificada por estos documentos falsificados, la llevó a despedir a varios miembros cercanos del personal entre octubre y noviembre de 1995.
Sarah recordó un momento escalofriante cuando Diana la llamó y le dijo: «Incluso las cortinas sienten que me están mirando ahora». La entrevista de Panorama, que se emitió el 20 de noviembre, fue la culminación de esta crisis emocional. No la causa, sino la salida. Las últimas palabras de Sarah en este segmento golpearon como un martillo. No afirmo que Camila tramó un accidente, pero creo que ayudó a crear una realidad donde Diana se sintió no deseada, desprotegida y deshecha. La sala del tribunal no habló durante casi un minuto completo después de que ella se retirara para un receso. Lo que una vez había sido especulación ahora era un registro oficial, y el mundo estaba mirando. Incluso las cortinas sienten que me están mirando ahora. Diana, llamada telefónica a Sarah, octubre de 1995. Desgaste físico y psicológico en Diana. A finales de 1994, la princesa Diana ya estaba emocionalmente tensa, pero el testimonio de Lady Sarah McCorquodale reveló cuán lejos había comenzado a desmoronarse su hermana detrás de las puertas cerradas del palacio. En la corte el 6 de febrero de 2025, Sarah describió un desgarrador descenso a un agotamiento físico y psicológico. La repetida presencia de Camilla Parker B.S. en los eventos reales y su creciente cercanía al príncipe Carlos actuaron no solo como presión emocional, sino como peso psicológico. Diana había luchado durante mucho tiempo contra la bulimia, con episodios que comenzaron en 1981, poco después de su compromiso. Pero, según Sarah, el trastorno alimentario se profundizó significativamente entre 1992 y 1996. Durante el punto álgido del colapso de su matrimonio, Diana oscilaba entre largos períodos de aislamiento y energía pública maníaca. Su diario estaba lleno hasta el borde, dijo Sarah, porque estar sola era demasiado doloroso. Cuanto más visible se volvía Camila en el mundo de Carlos, más invisible se sentía Diana en el suyo. Sarah también describió los episodios de autolesiones de Diana, diciéndole al tribunal que en una ocasión en 1993, la princesa se cortó con un pequeño abrecartas de plata después de leer un titular de periódico que insinuaba que Camila había sido vista visitando Highgrove. Las evaluaciones de salud mental de Diana durante este período, algunas realizadas en privado, otras con médicos del palacio, revelaron ansiedad crónica, temores obsesivos sobre el rechazo público y lo que un psiquiatra describió como una grave erosión emocional debido a la percibida manipulación institucional. Y, sin embargo, en medio de todo esto, Diana también se estaba transformando en la princesa del pueblo. Sarah explicó que su trabajo humanitario con pacientes con SIDA, víctimas de minas terrestres y defensores de la salud mental, no era solo pasión. Era defensa propia. Necesitaba ser necesitada, dijo Sarah, porque no estaba siendo amada. El brillo público de Diana enmascaraba a una mujer que, en sus escritos privados, a menudo se describía a sí misma como desvaneciéndose de la relevancia antes de los 40. Necesitaba ser necesitada porque no estaba siendo amada. Lady Sarah McCorquodale. Febrero de 2025. Mientras el tribunal absorbía el costo emocional del declive de Diana, una pregunta escalofriante persistía. ¿Fue esto simplemente el subproducto de un divorcio doloroso o algo mucho más deliberado? La siguiente parte del testimonio de Sarah abordó directamente lo que ha atormentado a los observadores reales durante más de 2 décadas. El accidente automovilístico en París
sigue siendo uno de los momentos más debatidos en la historia real. Pero Lady Sarah dejó claro que su misión no era perseguir conspiraciones, sino nombrar la traición emocional que ocurrió mucho antes de esa última noche. Teorías de conspiración versus hechos verificados. A medida que el interés público en la muerte de Diana resurgió en 2025, Lady Sarah aprovechó la oportunidad para abordar un tema que ha seguido la memoria de su hermana desde el 31 de agosto de 1997. La persistente teoría de que su muerte no fue un accidente. En el estrado desestimó las afirmaciones hechas por Muhammad Alfa y repetidas por millones de que Camilla o miembros de la familia real orquestaron el asesinato de Diana. Pero su desestimación vino con un giro. «No creo que Camilla tramó un accidente», dijo Sarah. «Pero absolutamente creo que tramó un matrimonio. Y ese matrimonio, desarrollándose en público sin dignidad, destrozó a mi hermana». Esta frase resonó en la sala del tribunal y llegó a los titulares en una hora. Según Sarah, la destrucción de Diana no provino de la conspiración. Vino de ser dejada desprotegida emocional, psicológica e institucionalmente. Sarah respaldó su afirmación con hechos de la Operación Payan 2006, que concluyó que la conducción en estado de ebriedad de Henry Paul y la persecución de los paparazzi llevaron al accidente en el túnel de Pont d'Ilma. Hizo referencia a la investigación de 2008, que encontró homicidio ilegítimo pero sin conspiración, y citó el informe Dyson de la BBC de 2021, que confirmó que Martin Basher usó el engaño para manipular a Diana para que diera su explosiva entrevista de Panorama. Pero el enfoque de Sarah no era legal, era moral. Dijo que si bien la monarquía fue absuelta de irregularidades penales, nunca fue absuelta de negligencia emocional. «No murió por Camilla», aclaró Sarah, «pero sufrió por ella. Esa distinción importa. No se trata de probar un asesinato, se trata de nombrar el dolor. No murió por Camilla, pero sufrió por ella. Esa distinción importa». Lady Sarah McCorquodale. Febrero de 2025. Después de desmantelar la conspiración con hechos, el turno final de Sarah se centró en la claridad, exponiendo una línea de tiempo de eventos que ya no podían verse de forma aislada. Desde documentos falsificados hasta despedidas finales, cada momento contaba parte de una historia más grande. Porque si el daño emocional no puede ser procesado, al menos puede ser registrado. Y lo que vino después en su testimonio fue la historia que ningún archivo real había catalogado jamás. Mapeada no por el poder o el protocolo, sino por lo que Diana realmente soportó a lo largo de una década. Cronología de eventos clave. Sarah McCorquodale no solo habló de memoria, habló de registros, cartas y observación de primera mano. Su presentación final ante el tribunal fue una cronología meticulosa que abarcó de 1995 a 2025, destacando cómo la caída de Diana fue una tragedia en cámara lenta, marcada tanto por el silencio como por el sabotaje. Cada año era más que un número. Fue una advertencia ignorada. Comenzó en 1995, el año en que los documentos falsificados de Martin Basher llevaron a la ahora infame entrevista de Panorama el 20 de noviembre. Ese mismo mes, Diana le confió a Sarah que ya no creía tener aliados dentro del palacio. En agosto de 1996, su divorcio de Carlos se finalizó. Sarah recordó la ironía. El nombre de Camilla nunca se mencionó en la corte, a pesar de que su sombra se cernía sobre cada sesión. En 1997,
La tragedia golpeó. Diana murió en París el 31 de agosto. Y Sarah dijo que su dolor se duplicó por lo que siguió. Pasamos años buscando justicia en la dirección equivocada, dijo. Deberíamos haber estado mirando hacia adentro, no hacia afuera. La operación Padet, de 2004 a 2006, respondió a preguntas legales, pero a ninguna de las emocionales. El informe Dyson de la BBC, en 2021, ayudó, pero aún no dio cuenta de lo que el papel tácito de Camila le había costado a Diana en privado. Y finalmente, en 2025, Sarah regresó al estrado de los testigos, no por venganza, sino por claridad. No se trata de castigar a Camila. Dijo que se trata de evitar que el silencio gane. Diana nunca pudo dar una última palabra, así que ahora la estoy dando por ella. No se trata de castigar a Camila, se trata de evitar que el silencio gane. Lady Sarah McCorquodale, febrero de 2025. Reacciones de William y Harry. Cuando Lady Sarah McCorquodale se retiró del estrado el 6 de febrero de 2025, el impacto fue instantáneo. Pero las reacciones de sus sobrinos, el príncipe William y el príncipe Harry, no se revelaron hasta la mañana siguiente. Para dos hombres moldeados por el dolor, la sala del tribunal se convirtió en algo más que un lugar legal. Se convirtió en un crisol de memoria, lealtad y dolor tácito. Una fuente del palacio confirmó que el príncipe William recibió una transcripción completa del testimonio de Sarah en cuestión de horas. Aunque no emitió ninguna declaración pública, según los informes, llamó a Sarah al día siguiente. Según un amigo cercano de la familia, la voz de William se quebró cuando dijo: «Dijiste lo que yo no podía decir». Esa frase, breve pero poderosa, subrayó la tensión interna con la que ha vivido durante más de 25 años, equilibrando la moderación real con la angustia personal. La reacción de Harry, aunque más vocal, se hizo eco del mismo sentimiento crudo. En Spar 2023, ya había llamado peligrosa a la reina Camila y la había acusado de intercambiar la imagen de su madre por rehabilitación. Después del testimonio de Sarah, un representante de Harry y Meghan confirmó que se había puesto en contacto con su tía. Ella dijo la verdad. Al menos ahora el silencio se ha roto. Según los informes, Harry le dijo en Los Ángeles, donde vive con Meghan y sus hijos. Harry fue visto visitando una organización benéfica para veteranos apenas unas horas después, con el rostro solemne, evitando preguntas. Lo que hizo que estas reacciones fueran tan reveladoras no fue el contraste, sino la convergencia. Por una vez, William y Harry estaban unidos, no solo como príncipes, sino como hijos. Ambos, moldeados por la muerte de Diana en 1997, encontraron la voz de su madre nuevamente, a través de su hermana. Dijiste lo que yo no podía decir. Príncipe William a Lady Sarah. Febrero de 2025. Mientras los hermanos reales procesaban silenciosamente el testimonio, el mundo estalló. Hashtags, encuestas de opinión y editoriales de periódicos convirtieron la voz de Sarah en un maremoto. No solo los miembros de la realeza estaban reaccionando. Era el público reclamando el legado de Diana un recuerdo a la vez. Pero a medida que el apoyo creció, también lo hizo la presión. Porque la verdad, una vez dicha, no puede ser ignorada. Y a medida que se abrió el tribunal de la opinión pública, la gente no solo quería justicia, querían reconocimiento. Y ahora la monarquía tendría que decidir: permanecer en silencio o responder. Pulso público y reacciones de los medios.
Para el 9 de febrero de 2025, apenas 3 días después del testimonio de Sara, el hashtag #MisVerdadParaDiana había superado las 1.3 millones de menciones en Twitter, Sarax, TikTok e Instagram. Clips de las palabras temblorosas de Sara, especialmente su frase «Ella sufrió por Camila», fueron remezclados con imágenes de archivo de Diana caminando por campos de minas terrestres, abrazando a niños y sonriendo a través del dolor. Para muchos no fue solo un testimonio, fue reivindicación. Los principales medios de comunicación se apresuraron a responder. The Times calificó las palabras de Sara como un elogio emocional disfrazado de evidencia. The Guardian lo etiquetó como el momento más poderoso en la historia de la corte real desde la propia entrevista de Diana en Panorama, en 1995. Incluso los medios estadounidenses intervinieron. Vogue, Time y CBS News publicaron retrospectivas sobre el declive de la salud mental de Diana de 1992 a 1997. La BBC, aunque criticada por su papel pasado, emitió un raro editorial reconociendo sus fallas éticas en la búsqueda del acceso. Las encuestas reflejaron el cambio. Una encuesta de YouGov, realizada el 10 de febrero, mostró que el 60% de Gran Bretaña ahora creía que la reina Camila había contribuido al deterioro emocional de Diana, incluso si no fue intencional. Otro 41% dijo que apoyaría más a la monarquía si reconociera las fallas emocionales pasadas. Los datos combinados con la emoción en línea enviaron ondas a través de Clarence House y el Palacio de Buckingham. Pero quizás las reacciones más poderosas vinieron del público. Las cartas comenzaron a llegar nuevamente al Palacio de Kensington. Un fenómeno que no se veía desde el funeral de Diana en 1997. Fuera de Althorp House, cientos dejaron flores. «Se siente como si finalmente la estuvieran escuchando», dijo una mujer a Sky News. Para una generación que nunca la conoció y otra que nunca dejó de lamentar, Sara había reabierto un canal cerrado durante mucho tiempo por el protocolo. Se siente como si finalmente la estuvieran escuchando. Entrevista de Sky News, febrero de 2025. Con un público tan comprometido, ignorar la tormenta ya no era una opción. Y detrás de las puertas del palacio, los ayudantes se apresuraron. No para el control de daños, sino para la dirección. ¿Qué se debería decir? ¿Se debería decir algo? Ya no era solo el nombre de Camila, era la conciencia de la corona. Porque si bien la opinión pública es fluida, la verdad, una vez dicha en el registro, es permanente. Y la monarquía jamás sí había alcanzado un momento que rara vez enfrenta. Elegir no entre dignidad y vergüenza, sino entre silencio y humanidad. Implicaciones para la monarquía. Las reverberaciones del testimonio de Sara llegaron hasta el núcleo de la monarquía. Según The Sunday Telegraph, los principales asesores reales celebraron 3 sesiones informativas internas entre el 8 y el 12 de febrero, centradas únicamente en las consecuencias. El desafío no era legal. No habría demandas ni procesamientos. El desafío era existencial. ¿Cómo podría una institución construida sobre el silencio navegar por una era repentinamente obsesionada con la verdad emocional? Fuentes de alto nivel confirmaron que el rey Carlos III estaba visiblemente conmocionado por la reacción global. Aunque durante mucho tiempo ha mantenido un pesar privado por su fallido matrimonio con Diana, el encuadre público de Camila por parte de Sara como una agresora silenciosa amenazó la cuidadosa imagen que Carlos había reconstruido desde 2005, cuando se casó oficialmente con Camila.
Sida admitió que las estrategias del palacio no se habían preparado para este tipo de nuevo litigio público del pasado. Internamente, las discusiones se dirigieron a cómo abordar el abuso emocional dentro de los matrimonios de alto perfil, sin socavar la institución. Una idea que se planteó fue un código real de bienestar para futuros herederos centrado en la alfabetización emocional, los límites de las relaciones y la responsabilidad pública. Otra involucró un posible discurso de la reina Camila, un reconocimiento cuidadosamente redactado del dolor de Diana sin aceptar la culpa personal. Detrás de escena, según los informes, los conocedores del palacio estaban divididos. Algunos temían que cualquier reconocimiento solo alimentara el escrutinio de los medios. Otros creían que esta era una oportunidad para la modernización, una forma de conectar a la monarquía con un público que anhela la empatía. Como dijo una fuente real, si le estamos pidiendo a la gente que crea en la corona, primero deben creer que somos capaces de reflexionar. Si le estamos pidiendo a la gente que crea en la corona, primero deben creer que somos capaces de reflexionar. Informante del Palacio, febrero de 2025. Y así, la Casa de Windsor se encontró en un territorio desconocido. No una crisis constitucional, sino una humana. Lo que comenzó con el testimonio de una hermana había provocado un diálogo nacional no sobre el poder, sino sobre el dolor. No sobre el escándalo, sino sobre el silencio. Y cuando la investigación anunció su próxima audiencia, centrada enteramente en el daño emocional, dentro de los matrimonios reales, una verdad quedó clara. Esto ya no se trataba del pasado. Se trataba del legado dejado atrás y del legado que aún se está escribiendo. ¿Qué sigue? El 12 de febrero de 2025, la investigación confirmó una segunda sesión en la sala del tribunal que comenzaría a fines de abril de 2025, centrada enteramente en el daño emocional dentro de los matrimonios de alto perfil, especialmente aquellos bajo escrutinio real. Esta próxima fase explorará si la negligencia emocional prolongada puede reconocerse oficialmente como complicidad institucional, incluso si no se cometieron delitos. Mientras tanto, los conocedores del palacio dicen que la reina Camila está considerando una declaración humanizadora, posiblemente publicada a través de un periodista de confianza, en lugar de ser entregada en persona. El lenguaje se está examinando cuidadosamente. Según filtraciones, los primeros borradores incluyen frases como pesar por el sufrimiento pasado y dolor compartido a lo largo de las décadas. Aún no está claro si hará referencia a Diana por su nombre, pero la pregunta que todos se hacen ahora ¿es posible la reconciliación? Una fuente cercana al príncipe William confirmó que ha discutido con el príncipe Harry la idea de relanzar el Fondo Memorial de la princesa Diana, suspendido en 2012, como una iniciativa conjunta de salud mental. Las conversaciones son tentativas, pero si sucede, marcaría la primera colaboración pública de los hermanos desde el funeral de la reina en Tuati 22. En cuanto a Lady Sarah, salió de la corte sin ninguna fanfarria. Pero antes de salir, se volvió hacia los reporteros y pronunció la línea tranquila que ahora define toda esta saga. Esto nunca se trató de venganza. Se trataba del legado para mi hermana y para aquellos que sufren en silencio real. Diana pudo haber muerto en 1997, pero en 2025 su voz habló más fuerte que nunca. Esto nunca se trató de venganza. Se trataba del legado para mi hermana y para aquellos que sufren en silencio real. Lady Sarah McCorquodale, febrero de 2025. Cuando Lady Sarah salió de la corte, el mundo finalmente escuchó lo que Diana nunca pudo decir.
El pasado de la reina Camila, una vez enterrado en el protocolo, ahora estaba grabado en la memoria pública. La monarquía puede sobrevivir a este momento, pero nunca será la misma, porque esto no se trataba de escándalo. Se trataba de verdad, dolor y legado. Y ahora, después de décadas de susurros, la voz de Diana, a través de su hermana, ha sacudido las mismas paredes de la corona.